Bueno, muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, miembro de la Iglesia Pentecostal en el país de Colombia. Los saludamos a todos ustedes, mis amigos y hermanos, en el admirable nombre de nuestro único y sabio Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy delante de ustedes, mis hermanos, dando gracias primeramente al Señor Jesús porque nos da un día más de vida y un día más de poder estar en su presencia. Agradecido por eso, de verdad. El motivo de que hoy estemos aquí, mis hermanos, es que vamos a dar una conferencia donde le vamos a demostrar, óigame bien, le vamos a demostrar a nuestros amigos y pues contradictores también, podemos decirlo así, pero amigos católicos, de que hay un dogma que ellos creen y está muy arraigado en ellos, que la Biblia lo contradice. Y vamos a ver de qué se trata en esta noche. Vamos a verlo. Recuerden, mis queridos amigos y hermanos, este es su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Transmitimos desde Colombia, desde un municipio muy hermoso que se llama Yumbo, Valle del Cauca, en el hermoso país de Colombia. Estamos situados al occidente del país de Colombia. Somos el canal Pentecostal, canal La Única Verdad de Dios. Aquí su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, el que está transmitiendo en este canal. Hoy vamos a traer este tema, que pues de pronto puede ser un poco incómodo tratarlo porque de pronto no queremos herir las creencias de nadie. No queremos herir esas creencias, no. De verdad que no queremos herir a las creencias de nadie. Pero la escritura nos manda, escúcheme bien, la escritura nos manda a hablar la verdad. ¿Ya? A hablar la verdad. Solamente eso, la verdad. Hoy vamos a ver ese tema. La Virgen María y José sí tuvieron relaciones sexuales. Sí tuvieron relaciones sexuales. Aquí están las pruebas. ¿Sí? Ellos sí tuvieron, óigame bien, sí tuvieron relaciones sexuales. Y aquí vamos a presentar las pruebas. Hay algo, mis hermanos, de que a nosotros, óigame bien, nos es, hay veces, o a las personas, les es molesto. Y les es molesto, ¿por qué? Porque las personas están acostumbradas a que se les hable de una manera maquillado, se les hable de una manera, ¿cómo podemos decirlo? Se les hable de una manera que ellos no se sientan ofendidos. Y a veces nosotros maquillamos, óigame bien, maquillamos eh, con nuestros forma de explicar las cosas, maquillamos lo que es la verdad de la escritura. Pero la escritura nos manda, óigame bien, nos manda a hablar la verdad. Y eso debemos hacer nosotros, hablar la verdad. Y hoy por medio de este tema que vamos a tratar en esta noche, pues hombre, que sea la oportunidad concreta, ¿sí? Que sea la oportunidad concreta de demostrarle al mundo católico que María, la Virgen María y José, sí tuvieron relaciones sexuales. Y aquí vamos a presentar las pruebas. Bueno, como primera prueba, o como argumento, digámoslo así, como el argumento que presentan los amigos católicos,
para decir que María y José no tuvieron relaciones sexuales es lo que dice la Biblia de ellos. Lo que dice la Biblia de ellos. Vamos a leer lo que dice la Biblia de ellos, y cuando nosotros dialogamos, dígame bien, cuando nosotros dialogamos con ellos, ellos inmediatamente sacan a relucir lo que dice la Biblia de ellos. Mateo capítulo 1, verso 21 en adelante. Mateo capítulo 1, verso 21 en adelante. Mire lo que nos dice. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Esta es la Biblia católica. Aquí estamos proyectando la Biblia católica latinoamericana. Miren, todo usted habla con el católico, con el sacerdote del pueblo, con el cura del pueblo, con el apologista, con cualquier defensor de la doctrina católica, y ellos sacan inmediatamente la Biblia de ellos, ¿sí? La Biblia católica, y le muestran, mire, la Biblia dice, y sin que hubieran tenido, pues, sin que hubieran tenido relaciones. Entonces eso indica que no tuvieron relaciones. Dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Usted, inmediatamente ellos dicen, mira, aquí le tengo la prueba que María y José no tuvieron relaciones, porque José, habiendo recibido la revelación de parte del ángel, se levantó y tomó a su esposa, y dice el verso 25, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Bueno, entonces, usted al ver esto, pues, ellos le van a decir, mire, yo le tengo las pruebas, y usted pues tiene una Biblia, y en su Biblia dice diferente, dice en la Biblia Reina Valera, por ejemplo, capítulo 1, verso 21, 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta que tuvo su hijo, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero ellos van a sacar otra cantidad de argumentos, a decirle que ellos fueron los que tradujeron la Biblia, que la Biblia nuestra está mal traducida, etcétera, etcétera. Van a sacar esa cantidad de argumentos, porque la Biblia de ellos dice, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Vamos a mirar otra versión bíblica. Esta es la Biblia católica latinoamericana. Vamos a buscar otra versión bíblica. Vamos a buscarla. Aquí hay otra. Dios habla hoy. Mire, la Dios habla hoy, que también es católica, dice, y sin haber tenido relaciones conyugales, dio a luz su hijo. Esto, anteriormente, la otra versión dice, y sin que hubieran tenido relaciones. Esta es más explícita, dice, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Entonces vemos que ellos pueden argumentar que las Biblias dicen textualmente que no tuvieron relaciones. Vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra. Vamos a buscar por aquí. Nueva Biblia. Esta, la Nueva Biblia Española. Vamos a ver qué nos dice. Mire. Sin haber tenido relación con él, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Y cuando se despertó José, hizo como le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa sin haber tenido relación con él. O sea, María no tuvo relación con él. María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Todas estas Biblias nos van a decir que María y José
no tuvieron relaciones y que ella dio a luz un hijo. Entonces van a decir, mire, José nunca tocó a María. Lo primero que le van a decir. Y esto riñe, óigame bien, riñe con lo que dicen nuestras Biblias, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a la que es la Biblia nuestra por excelencia, que es la Reina Valera 1960, va a encontrar en el último texto, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, pero no la conoció hasta. Este hasta es de tiempo o espacio, tiempo o distancia, ¿sí? Hasta es de tiempo o distancia. Nos indica el final de un tiempo o una distancia, hasta que dio a su luz su hijo primogénito. Entonces dice, pero no la conoció. Entonces, muchos dirán que esa palabra conocer no indica tener relaciones sexuales, que ese hasta está mal interpretado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa este hasta y qué significa ese conoció? Ahorita vamos a ver. Miremos otra, vamos a ver la Biblia de las Américas, que nos dice la versión o la traducción de la Biblia de las Américas. Vamos a buscar una que se aproxime a lo que estamos viendo aquí. Reina Valera 1865. Reina Valera 1865. Dice, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Sí? Entonces, por lo regular, casi siempre, la mayor parte de las traducciones antiguas, ¿ya? Dicen, y no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Entonces, ¿qué significa ese conocer bíblicamente? ¿Qué significa? ¿Sí? Recuerde que la Biblia, las Biblias católicas nos dicen que sin haber tenido relaciones conyugales, sin haber tenido relaciones y sin que ella tuviese relación con él, ella dio a luz un hijo. Entonces, de esas Biblias se toman, se pegan y hacen doctrina los católicos, los curas, sacerdotes, el magisterio de la Iglesia Católica ha hecho doctrina para decir que María no tuvo relaciones sexuales con José. Pero vemos que otras traducciones dicen, y no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, al cual le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa ese hasta y qué significa conocer bíblicamente? ¿Qué significa ese hasta y ese conocer? Pues Alexander Escobar, su siervo, les dice que ese hasta y ese conocer significa que ese conocer entre una pareja de esposos, ya ese conocer significa tener relaciones sexuales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde vemos ese conocer? ¿Ya? ¿Dónde vemos ese conocer? Vamos a mirar Génesis. Vamos a mirar aquí. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 4. Y miremos que ese conocer significa tener relaciones sexuales. Génesis capítulo 4, verso 1. Por ejemplo, mire, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. ¿Sí? Mire, ese conocer, aquí está, conoció a Adán a su mujer. Ese conocer significa tener relaciones sexuales. Y el fruto de una relación sexual es concebir un hijo. Conoció a Adán a su mujer. ¿Sí? Mire, más abajo en el verso 17, dice, desde el verso 16 también dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. Entonces vemos que el conocer en la escritura entre una pareja de esposos significa tener relaciones sexuales. ¿Sí? Tener relaciones sexuales.
Y eso es claro y es evidente en, en la escritura. Es claro y evidente. Ahora, permítame hacer un símil, una comparación. ¿Cuál de las dos traducciones entonces está apegada a lo que dicen los manuscritos antiguos? Si aquella traducción que dice que, perdón, si aquella traducción que dice que María no tuvo relaciones con él, o que no tuvieron relaciones sin haber tenido relaciones, ella dio a luz un hijo, o sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo. ¿Cuál de esas traducciones, versiones bíblicas, católicas, o la versión que dice, por ejemplo, la que usamos nosotros los cristianos, la versión que dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo? ¿Cuál de esas dice la verdad? ¿Cuál de esas está pegada al manuscrito, al texto antiguo? ¿Sí? Las versiones católicas a las cuales ellos se apegan y dicen, mire, es que aquí dice que no tuvieron relaciones sexuales, o la versión, entre comillas, si digo entre comillas, cristianas, ¿no? Porque esta es la palabra de Dios, ¿ya? Que dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cuál de estas versiones es la más exacta? Vamos a mirarlo en la escritura, ¿sí? Vamos a mirarlo. Aquí está Mateo capítulo 1, este es el códice sinaítico, Mateo capítulo 1, mire, aquí lo estamos mostrando en pantalla. Mateo capítulo 1, verso 25 dice así, mire, Kai o ginosken, Kai o eginosken aute geos o eteken huion. ¿Qué quiere decir esto? Y no la conoció a ella. Tercera persona del singular, ¿ya? Tercera persona del singular. Y no la conoció, ¿sí? ¿A quién? A ella, mire, a ella. Hasta que dio a luz, eteken, dio a luz un hijo. Entonces, por ninguna parte vemos que el manuscrito antiguo nos diga que no tuvieron relaciones. No, no nos dice así. No nos dice, y ella no tuvo relaciones sexuales con él. Y sin haber tenido relaciones con él, tampoco dice así. Y sin haber tenido relaciones dio a luz, tampoco dice así. No dice en ninguna parte dice lo que dice la Iglesia Católica. Como la Iglesia Católica ha traducido este texto de Mateo capítulo 1, verso 25, no dice por ninguna parte. No dice, y sin haber tenido relaciones conyugales, no dice. Y sin haber tenido relaciones, tampoco dice. Y tampoco dice, y sin ella haber tenido relaciones con él, tampoco dice. Lo que dice es, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Eso sí lo dice. Entonces vemos que el escrito o la traducción que está más apegada al texto antiguo es la versión que dice, o las versiones que dicen, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Este es el texto más apegado, mejor traducido. Entonces, ¿qué pasa con esas versiones católicas que dicen que no tuvo relaciones conyugales, sin haber tenido relaciones conyugales, sin haber tenido relaciones, y que ella no tuvo relación con él? ¿Qué pasa con esas traducciones? Pues desafortunadamente tenemos que decir que esas traducciones son amañadas, son adulteradas. Los católicos han adulterado esas escrituras para mostrar y decir o enseñar, mostrarle a las personas que María y José no tuvieron relaciones sexuales, pero se equivocan, porque el texto original o el texto en el manuscrito antiguo dice, y no la conoció. ¿A quién? A ella, hasta que dio a luz un hijo. Y ese conocer indica
tener relaciones sexuales, como ya lo demostré. ¿Ya? Dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió. Ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Caín. Y dice que Caín conoció a su mujer y ella concibió. Eso está en Génesis capítulo 4. O sea, ese conocer significa tener relaciones sexuales. Ese conocer significa eso. Significa eso abiertamente. ¿Sí? Ese conocer. ¿Sí? Eso significa. Ahora, miremos si ese conocer aparece en el griego de Génesis. Vamos a mirarlo. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Aquí está. Vamos a mirarlo aquí en Génesis, capítulo 4. Vamos, Génesis, mire, y no la conoció, es Ginosken, es Ginosco, G1097, G1097, Ginosco, ya, aquí está en pasado. ¿Sí? Aquí está en pasado, recuerde que Mateo está narrando lo que ya había acontecido. ¿Sí? Entonces es ginosco. Vamos a ver si en el texto de Génesis 4.1 aparece ginosco, el verbo conocer, en la narración que dice que Adán conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales con su mujer. Aquí dice Adán de Enno Ewam. Vea, Adán conoció a Eva de Junaika Autou, y Adán conoció a Eva, la mujer de él. Mire, aquí está, Ginosco, 1097. Entonces vemos que sí aparece el texto, aparece que ese conocer significa tener relaciones sexuales, porque Adán conoció a su mujer, a Eva su mujer, la cual concibió, ¿sí? Concibió y dio a luz al Caín, ¿sí? Eso es lo que dice aquí textualmente en el texto griego, el texto de la Septuaginta griega. Dice que Adán conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer. Otro texto que vemos donde aparece la palabra ginosco o el verbo ginosco es Primera de Samuel 1:19. Primera de Samuel, vamos a buscar Primera de Samuel 1:19. Vamos a buscarlo aquí. ¿Qué nos dice Primera de Samuel 1:19 aquí en la Biblia, en español? Aquí está. Mírelo, Primera de Samuel 1:19. Dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Alcana se llegó, o sea, llegarse significa tener relaciones a su mujer, y Jehová se acordó de ella, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Este llegó significa ginosco, y Alcana, dice aquí, y Alcana se llegó, es ginosco, llegarse, juntarse, tener relaciones, conocer, ¿sí? Vamos a ver cómo está en el griego también. Aquí está, Primera de Samuel capítulo 1, verso 19. Miremoslo a ver, 19. Dice, Kai Ajrosousin to proi, ¿ya? Y por la mañana, o muy por la mañana, o al venir la mañana, y adorando, aquí dice proskunousin, y adoraron al Jehová y se fueron. Esto significa salir, partir, ¿sí? Y saliendo por el camino de ellos, y vinieron, óigame, vea, y entró o llegó al Cana para la casa de él, en Ramat. Y mire, aquí está, vea, y Enno, Ten, Anan, Junaika, Autob, mire, y conoció, mire, ginosco, mírelo, aquí está, G097, ginosco,
en unas traducciones llegar, juntarse, es lo mismo. Y conoció, se llegó, mire, llegar, conocer, ¿sí? Aquí está traducido, llegar, conocer. Y se llegó a Ana, mujer de él, y se acordó de ella Jehová, mire, y ella concibió, y llegó a ser al tiempo de los días y dio a luz un hijo y llamó el nombre de él Samuel, dice aquí. Entonces vemos que ginosco, aquí dice enno, o sea, es ginosco en el griego, significa conocer o llegarse, ¿sí? Y eso significa tener relaciones sexuales, entienda. Es lo que le quiero mostrar, que aparece también en Mateo 1:25, dice, y no la conoció, o sea, no se llegó, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz un hijo. Entonces, miremos en otras traducciones, por ejemplo, vamos a mirar la traducción del lenguaje actual. Miremos que cómo traduce capítulo 1, verso 19 de Primera de Samuel. Dice, y a la mañana siguiente Elcana y su familia fueron al santuario para orar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedase embarazada. ¿Sí vio? Ese conocer, ese ginosco que aparece en el capítulo 1, verso 19 de Primera de Samuel, significa, vea, relaciones sexuales. ¿Sí lo ve? Relaciones sexuales. O sea, y Elcana, ginosco a la mujer de él. O sea, Elcana conoció, se llegó a la mujer de él, significa tener relaciones sexuales. Vamos a ver lo que dice en esta misma versión, Génesis, capítulo 4. Recordemos que ahí también aparece la palabra ginosco, o sea, conocer. Y significa, y Adán se llegó a su mujer, o sea, conoció a su mujer. Significa tener relaciones sexuales. Miremos a ver si así lo traduce esta Biblia. Génesis capítulo 4 dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva, y quedó embarazada y tuvo un hijo y lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios, he tenido un varoncito. ¿Sí? Mire, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, o sea, ginosco. Vemos, aquí vean, vamos a mirarlo. Génesis 4. 1, mira, Adán de Enno conoció a Eva, Ten, Junaika, la mujer auto de él. O sea, Adán conoció a su mujer, se llegó a su mujer. ¿Y qué significa ese llegarse? ¿Qué significa ese conocer? ¿Cómo lo traduce la Biblia? La traducción actual dice, y el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer. O sea, ese conocer significa tener relaciones sexuales. Recuerde eso. ¿Sí? Entonces, cuando la escritura nos dice a nosotros que José no conoció a su esposa, o sea, no tuvo relaciones sexuales con su esposa, no indica que fue para siempre, no indica que José se quedó eternamente o hasta que la muerte los separó sin tener relaciones sexuales con Eva, eso no lo indica, no, perdón, sin tener relaciones sexuales con María. Eso no lo indica la escritura por ningún lado, porque recuerde que allí hay un asta, mire, vea, y no la conoció a ella, vea, kai o eginosken aute geos, hasta, este hasta, aquí lo dice, de tiempo y lugar, ¿sí? De tiempo y lugar, hasta o eteken huion, ¿ya? Y no la conoció hasta que dio a luz su hijo, o hasta que dio a luz un hijo. O sea, este hasta indica el tiempo. Él no la conoció, él no tuvo relaciones sexuales con ella, pero dice que había un tiempo determinado, el cual cuando se cumpliese ese tiempo, él sí tendría relaciones sexuales con María, su mujer, porque era su mujer. Dice hasta que dio a luz un hijo.
Después de que dio a luz un hijo, sí, óigame bien, sí y efectivamente sí, y muy seguro que sí, tuvieron relaciones sexuales. Sí las tuvieron, sí las tuvieron. Y la Biblia lo dice, ¿ya? Y la Biblia lo dice, porque las traducciones más modernas traducen este conocer como tener relación sexual. Le voy a mostrar varias, mire, le voy a mostrar varias y se apegan a lo que significa el verbo ginosco. Bíblicamente, conocer entre la pareja significa tener relación sexual, como ya lo demostré. Los traductores bíblicos, muy apegados a la textualidad de la escritura, al contexto escritural, han traducido este texto como que sí tuvieron relaciones sexuales. Sí, porque así lo dice. Si así no lo dijera, de verdad yo lo diría. Ahí no lo dice y por lo tanto no podemos argumentar eso. Pero sí dice que sí tuvieron relaciones sexuales. Vamos a mirar varias. Vamos a mirar la versión internacional, por ejemplo, de Mateo capítulo 1. Mire, la versión internacional traduce Mateo capítulo 1, verso 25. Dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. ¿Sí ve? No tuvo relaciones conyugales, pero no dice que fue por siempre. Dice que hubo un tiempo determinado, no más, hasta que ella dio a luz un hijo. O sea, ese hasta, cuando se cumplió ese tiempo, sí tuvieron relaciones sexuales. No tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Ese hasta indica que sí. Vamos a ver si ese hasta, óigame bien, si ese hasta que aparece aquí no existiera, hasta no existiera en el manuscrito antiguo, efectivamente diría que nunca tuvieron relaciones sexuales. Porque así la Iglesia Católica ha omitido el hasta en sus versiones, porque dice, sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo. O sea, le quitan el hasta, se lo quitan. ¿Por qué? Porque ese hasta determina un tiempo, un fin, ¿ya? Para que él pudiera acceder a su esposa a tener relaciones conyugales. Eso indica ese hasta. Pero muy astutamente, la Iglesia Católica en sus traducciones, en sus versiones, ha quitado ese hasta para que quede así, sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo. Y sin que ella tuviese relaciones con él, ella dio a luz un hijo. Y sin haber tenido relaciones, ella dio a luz un hijo. Le quitaron el hasta. Le quitaron el hasta. Pero efectivamente dice, y no tuvo relaciones conyugales con ella hasta, y no la conoció hasta, y no tuvo relaciones sexuales hasta que ella dio a luz un hijo. Ese hasta la Iglesia Católica se lo quitó a sus versiones, a sus traducciones, pero los hombres que han traducido, y doy gracias a Dios por ellos, que han traducido honestamente estos textos en las versiones más, digámoslo así, más acomodadas a nuestro idioma el día de hoy, no le han omitido el hasta y lo han colocado lo que significa literalmente conocer en una pareja en la escritura, que significa tener relaciones sexuales. Mire, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Vamos a buscar otra versión. Vamos a buscar otra. Vamos a mirar esta, vea. La K2 mesiánica israelita. A ver qué nos dice esta. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Sí ve? Ese conocer significa tener relaciones sexuales, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su hijo y le llamó Yeshua o Yahshua. ¿Sí ve? En ambas aparece hasta y en ambas aparece conocer o tener relaciones sociales o relaciones conyugales. O sea, José y María, o sea, no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz a su hijo. Aquí lo dice, y lo dice el manuscrito, el texto antiguo, lo dice, que ellos no tuvieron relaciones conyugales, relaciones sexuales hasta que ella dio a luz a su hijo.
sea, indica ese hasta que sí tuvieron. Cuando nació el hijo, ella se purificó, ya cumplió el rito de la ley, tuvieron hijos, tuvieron relaciones sexuales, y el fruto de la relación sexual es tener hijos, tuvieron más hijos, que será una próxima conferencia. Miremos otra. Nueva traducción viviente. Vamos a buscar. Aquí está. Nueva traducción viviente. Mateo capítulo 1. ¿Sí o no? Ahí lo vimos, nueva traducción viviente. Verso 25, mire. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. O sea, no tuvo relaciones sexuales. Aquí no dice, si yo le, como hizo la Iglesia Católica, le omitieron el hasta, ¿ya? Pues sí quedaría, sí se entendería. Y no tuvo relaciones con ella, y no tuvo relaciones conyugales, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo. Y sin haber tenido relaciones sexuales, ella dio a luz un hijo, como dicen ellos, como tradujeron ellos quitándole el hasta, pero no dice ahí, dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella. Eso lo dice textualmente el texto griego, lo dice el texto antiguo, ¿ya? Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Entonces, esto sí nos da a entender, ya, para un entendedor, muy pocas palabras, que María, ya, la que conocemos como la Virgen María, y José, su esposo, sí tuvieron relaciones sexuales, sí tuvieron relaciones sexuales, y así lo dicen estas versiones bíblicas, y hay muchas más. Vamos a mirar la última versión. Vamos a mirar la última versión. Vamos a buscarla aquí. Vamos a buscar la Biblia, palabra de Dios para todos. Vamos a buscar la Biblia, palabra de Dios para todos. Aquí está. Vamos a ver qué nos dice esta traducción o esta versión bíblica. Miremos en el verso 25. Mire, dice, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé, y José le puso por nombre Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice textualmente esto. Pero ellos no tuvieron relaciones sexuales, sí. Hasta ahí, si yo leo ahí, dice que José y María no tuvieron relaciones sexuales. Pero mire hasta cuándo. Hasta después de que ella tuvo al bebé y José le puso por nombre Jesús. Entonces, sí podemos ver, sí nos dice la escritura, tanto en el texto antiguo como en las traducciones mejor traducidas, ¿sí? Valga la redundancia, porque son traducciones bien traducidas y hay traducciones mal traducidas, ¿sí? Estas traducciones nos dicen, pegadas o apegadas al texto antiguo, que María, la Virgen María y José, su esposo, sí tuvieron relaciones sexuales después que ella tuvo al bebé. Ese hasta que la Iglesia Católica quiere omitir en sus Biblias nos dice que después de que ella le nació su hijo, sí tuvieron relaciones sexuales. Y aquí lo dice, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé. Y José le puso por nombre Jesús. La Iglesia Católica quiere tapar esta verdad. Y por ahí vemos a predicadores católicos, a mal llamados curas o mal llamados padres, dizque refutando a pastores, a apologistas, y mostrándoles en la Biblia de ellos que José, óigame bien, que José y María no tuvieron relaciones sexuales, que eso es un invento, dicen ellos, de los protestantes, entre comillas, ¿sí?
Eso es un invento, dicen ellos. Eso es un invento de los protestantes. Por ejemplo, vemos un padre muy famoso, que es el padre Luis Toro, que sale hablando con pastores y él dice refutarles y dice es que María y José no tuvieron relaciones sexuales y muestra que ese hasta no indica el final de un tiempo, no, pero vemos que eso no significa. Vemos que eso no significa porque por la escritura, en el texto antiguo y en las versiones mejor apegadas al texto antiguo nos dicen que María y José sí tuvieron relaciones sexuales. Miren lo que dice aquí, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé y José le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que sí tuvieron relaciones sexuales, sí las tuvieron. Y esto la Iglesia Católica quiere taparla con sus malas traducciones. La Iglesia Católica quiere tapar esto con sus malas traducciones, con sus traducciones amañadas, con sus traducciones adulteradas, que indican que ellos no tuvieron relaciones sexuales y le quitan el hasta. De verdad, qué pesar, qué pesar, qué pesar. Bueno, mis amigos y hermanos, hasta aquí esta conferencia en la cual hemos demostrado que María, la Virgen María y José, su esposo, sí tuvieron relaciones sexuales. Sí las tuvieron. ¿Sí? ¿Sí? Ellos sí tuvieron relaciones sexuales. La Virgen María y José sí tuvieron relaciones sexuales. Aquí están las pruebas. Sí las tuvieron. Y hoy hemos demostrado que María sí tuvo relaciones sexuales con José, su esposo. María, la Virgen María. No fue por siempre virgen. Porque al tener relaciones sexuales, así haya salido virgen después del parto, pues al tener relaciones sexuales con su esposo, perdió la virginidad. María no fue por siempre virgen. Eso es un dogma católico, el cual no pueden demostrar. Lo tratan de demostrarlo, tratan de taparlo adulterando las escrituras de Mateo capítulo 1, verso 25, donde en el texto antiguo, griego, nos dice que sí tuvieron relaciones sexuales, que José no conoció a su esposa, pero por un periodo pequeño de tiempo, solamente hasta que ella dio a luz su hijo. Después de eso sí, y como ya vimos, las traducciones nos demuestran que sí, como esta que leímos, que nos dice que ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé, y José le puso por nombre Jesús. Le voy a dar el nombre de la traducción que se apega al texto antiguo. Biblia, palabra de Dios para todos. Está también la Kadosh mesiánica, está también la Biblia al día, está la nueva Biblia, la nueva traducción viviente, está la versión internacional, la nueva versión internacional 1999, Biblia, palabra hispanoamericana. Todas esas versiones o traducciones nos indican y nos enseñan que María y José sí tuvieron relaciones sexuales. ¿Qué pasa con las traducciones católicas? Pues desafortunadamente tenemos que decirle a los amigos católicos que esas Biblias, digámoslo así, el magisterio de la Iglesia Católica las ha adulterado, quitándole el hasta, ¿ya? Y cambiándoles el sentido de las palabras para que indique que María y José no tuvieron relaciones sexuales. Es una mentira, es una adulteración a la escritura, ¿sí? Desafortunadamente debemos decirle eso y hoy hemos dado las pruebas de ello. Bueno, hasta aquí esta conferencia. Se despide su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Dios les bendiga.